El nacimiento bajo el peso de la púrpura. La casa de David estaba en una perpetua danza entre el oro y la sangre. El rey David, el pastor ungido, había asegurado el trono, pero su vida fue un tapiz de triunfos divinos y tragedias muy humanas. De estas cenizas, nació Salomón, cuyo nombre significaba paz, un presagio irónico para un hombre que llegaría a conocer la guerra silenciosa de la mente y el espíritu. Su madre, Betsabé, era una mujer marcada por el escándalo, y esto cimentó en Salomón una conciencia temprana de la fugacidad de la reputación y la gloria mundana. Mientras crecía, observó cómo el poder que tanto anhelaban los hombres era, en el fondo, una serpiente dorada. Vio cómo su padre, a pesar de su piedad y sus riquezas, envejecía y se debilitaba, una prueba viviente de que todo bajo el sol decae. Cuando David finalmente murió, la corona no llegó en un momento de alegría, sino en medio de una turbulencia política que el joven Salomón tuvo que sofocar con una sabiduría fría y una rapidez mortal. La paz que reinó tras su ascensión fue una paz impuesta. Y así comenzó el gran proyecto, la construcción del templo, la consolidación del reino y la incesante búsqueda de sabiduría. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Salomón comenzó su reinado con la mayor de las virtudes, la humildad. Pidió a Dios no riquezas, sino un corazón entendido para juzgar a su pueblo. El favor divino fue inmediato y abrumador. Se convirtió en el hombre más sabio de la tierra, y con la sabiduría llegó la riqueza ilimitada y el poder sin contrapesos. Pero fue esta misma sabiduría la que, con el tiempo, le permitiría mirar el pináculo de la existencia y declarar, con un suspiro profundo: vanidad de vanidades. El experimento de la vanidad. La declaración resonaba como un eco vacío en los recién terminados salones de cedro del palacio. La sabiduría, el don divino que lo había elevado por encima de todos, no le había traído la paz interior, sino una conciencia dolorosa: si todo lo que se logra terminará en el polvo, ¿de qué sirve el esfuerzo? Salomón decidió someter la vida a una prueba científica, un gran experimento para refutar su propia y amarga conclusión. Propuse en mi corazón entregarme a los placeres y a gozar de lo bueno, y aquí, esto también era vanidad. La búsqueda del placer representa el gozo. Construyó jardines exuberantes, estanques y sistemas de riego para crear paraísos artificiales. Adquirió siervos en grandes cantidades y amasó rebaños de ganado superiores a los de cualquiera que le precediera. No se privó de nada que pudiera estimular los sentidos: el mejor vino, la música más dulce y la compañía de 1000 esposas y concubinas, buscando la satisfacción en el exceso. La búsqueda de la obra representa el legado. Edificó el templo de Jerusalén, una maravilla de ingeniería y arte que llevaría su nombre por 1000 años, el eje espiritual de su nación. Construyó ciudades de almacenamiento y fortalezas. Un legado de piedra, oro y poder. Cuando terminó la evaluación, el resultado fue devastador. La alegría de un banquete se desvanece con la resaca, la belleza de una mujer es pasajera, la gloria de un edificio, aunque duradera, es indiferente al destino de su constructor. Todo era esfuerzo inútil y aflicción de espíritu. La gran ironía era que el hombre más sabio del mundo no podía escapar del mismo destino que el necio. El peso inmutable del tiempo. Habiendo fallado en encontrar significado en el placer y las obras materiales, Salomón dirigió su mirada hacia la estructura misma de la existencia, el telar implacable de los días. Se dio cuenta de que la vida humana está enmarcada por un orden divino que nadie, ni siquiera el rey más poderoso, puede alterar. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta meditación le llevó a la famosa lista de 28 pares de opuestos: un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Era un reconocimiento de que, por mucho que el hombre se afane, no puede acelerar la hora del placer ni evitar la hora del dolor. Esta inmutabilidad del tiempo fue la segunda fuente de su frustración. El hombre se esfuerza, pero no sabe cuál será el resultado final de su trabajo. Lo único que le queda es el instante presente, el simple acto de disfrutar de la vida y el trabajo que Dios le ha dado. Pero incluso esto es un regalo, no un logro. El viento que persigue la miseria. El predicador notó la injusticia y la opresión que prevalecían en la tierra, la sombra de la corrupción.
vio las lágrimas de los oprimidos, y no había consolador. Se dio cuenta de que la envidia impulsa el trabajo arduo de muchos, y que la soledad y la avaricia convierten al hombre en un ser miserable que trabaja sin propósito. La gran conclusión de esta etapa fue que, si bien el hombre es finito, Dios ha puesto la eternidad en su corazón. El hombre anhela la inmortalidad y el significado absoluto, pero vive en el ciclo terrenal una tensión insoportable. La trampa de la codicia y la soledad. Salomón, desde su trono de marfil, observaba los hábitos y las aflicciones de sus súbditos, y lo que veía no hacía más que reforzar su negación de todo principio religioso existencial. La codicia y la ambición eran las cadenas que ataban a la humanidad a una rueda de esfuerzo incesante. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Descubrió la paradoja de la riqueza. Cuanto más tiene un hombre, más bocas tiene que alimentar, parientes, siervos, administradores, y más aumenta su preocupación. El sueño del trabajador es dulce, coma poco o mucho, pero la saciedad del rico no le permite dormir. La miseria de la acumulación, peor aún era la tragedia del avaro, el que amasa una fortuna sin tener la capacidad de disfrutarla, o que la pierde por algún accidente desdichado, dejándola a otros. El hombre ha trabajado para el viento. La soledad del éxito. El predicador lamentó la situación del hombre solo, sin parientes ni hijos, que trabaja sin cesar, preguntándose, ¿para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? La riqueza, sin la camaradería, es un frío consuelo. Mejor son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo. Salomón, que se había rodeado de miles, era en el fondo el hombre más solo, pues nadie podía compartir la carga de su sabiduría y su insaciable necesidad de respuestas. El eco de su propia voz en el gran palacio era su única compañía verdadera. El valor de un buen nombre. La reflexión de Salomón lo llevó a confrontar la única certeza ineludible de la vida, la muerte. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Si la riqueza y el placer son efímeros, la única cosa que puede perdurar un poco más allá de la tumba es un buen nombre, la reputación de haber vivido con justicia. Esto es lo que el hombre verdaderamente se lleva. Este pensamiento lo obligó a reevaluar su propio camino, a encontrar un equilibrio difícil de alcanzar. El equilibrio contra los extremos. El predicador advierte contra ser demasiado justo o demasiado sabio, porque ¿por qué destruirte? Pero también contra ser demasiado impío o necio. La vida, a la luz de la muerte inminente, debe vivirse con una prudencia templada. El templo de Jerusalén, la máxima expresión de la piedad de Salomón, convivía con el palacio de las 1000 esposas, el epítome de su indulgencia. Su vida se convirtió en una demostración práctica de cómo el hombre, incluso el más dotado, oscila entre la elevación espiritual y la caída carnal. Se esforzó por entender, a través de la sabiduría, los principios de la justicia y la locura, pero reconoció que la sabiduría misma es esquiva y está fuera de su alcance completo. El hombre que había poseído todos los secretos del reino y del corazón humano, se encontraba ahora en la posición de un niño, admitiendo que el verdadero conocimiento estaba en manos de Dios. El predicador y la majestad del reino. Salomón era un monarca absoluto, su palabra era ley. Sin embargo, incluso en la cima de su poder, se dio cuenta de la ilusión de control que ofrece el gobierno. El poder humano está intrínsecamente limitado por la injusticia y la brevedad de la vida. El corazón del sabio sabe el tiempo y el juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? El misterio de la injusticia. Observó que a menudo el impío que hace el mal prospera, mientras que el justo sufre. Este desorden moral era una gran vanidad que desafiaba su sabiduría. Parecía que el castigo por el mal no llegaba lo suficientemente rápido, lo que envalentonaba a los hombres. La sombra de la muerte, la certeza de que el mismo fin, la muerte, espera tanto al justo como al pecador, al limpio como al inmundo, era la realidad que más le dolía. No hay actividad, ni razón, ni sabiduría en el Seol, el reino de los muertos. El mensaje se volvió claro. Mientras el hombre esté vivo y haya oportunidad, debe actuar con diligencia, ya que su destino final es el olvido terrenal.
El poder del rey no podía comprar un solo día más de vida ni cambiar el destino final. La verdadera majestad, se dio cuenta Salomón, reside en la aceptación humilde de esta realidad. La suma de todo el asunto. Los años pasaron. El joven, brillante rey que pidió sabiduría se había convertido en un anciano que había probado todas las mieles y hieles del mundo. Se había apartado de Dios en su vida personal, sus miles de esposas habían traído sus ídolos, y su filosofía, aunque brillante, era un reflejo de su propia caída. El predicador había llegado al final de su gran experimento existencial y estaba listo para dictar su conclusión. Todo el camino, desde el placer hasta el poder, había conducido a la misma verdad sencilla. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón dedica sus últimos versos a una descripción poética y melancólica de la vejez y la decadencia. La plata se vuelve blanca, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La vanidad es el sonido final. Pero esta aceptación del polvo no es un llamado a la desesperación, sino a la responsabilidad. La vida es breve, no hay significado en los logros humanos, pero sí lo hay en el propósito divino. El hombre más sabio del mundo, el que había buscado la verdad en la ciencia, la arquitectura, el placer y la política, concluye que todas esas búsquedas son caminos sin salida. El epílogo redentor y la verdad final. La voz del predicador se vuelve solemne. Tras un viaje intelectual y espiritual que abarcó toda la experiencia humana y que terminó en un reconocimiento de la vanidad de todo, Salomón ofrece el antídoto a su propia filosofía sombría. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La búsqueda de Salomón fue épica, fue un rey que convirtió su reino en un laboratorio para descubrir el sentido de la vida. Al final, después de la riqueza sin par, la sabiduría sin límites y el poder absoluto, descubrió que el propósito de la vida no está bajo el sol, en el ámbito terrenal, sino sobre el sol, en el ámbito divino. El gran templo que construyó, es finalmente reivindicado como el centro de la única verdad que importa. La vida humana es corta, el esfuerzo es inútil, la muerte es inevitable, y la injusticia es omnipresente. Pero hay un juicio que viene, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La grandeza de Salomón no residió en sus riquezas, sino en que tuvo la honestidad y la sabiduría para admitir su propio fracaso y redirigir el camino de la humanidad hacia la única ancla que perdura, la obediencia humilde a Dios. Él fue el rey más rico que comprendió que la única posesión que importaba era un corazón recto. Y así terminó el experimento, con la solemne, redentora y simple verdad.